Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza. Abran sus Biblias en Lucas 6, seguimos en Lucas 6. Ahora vamos a meditar en dos versículos, versículo 37 y 38. Lucas 6, versículos 37 y 38. Bien, voy a darle lectura a Lucas 6, 37, 38. Dice: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz. Y Padre, te pedimos que en esta hora nos des de tu espíritu, Señor, para poder entender, para poder aplicar esta tu palabra, Señor, que podamos vivir en términos de lo que ella dicta, que podamos honrarte y glorificarte a través de nuestra obediencia, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues si recuerdas, la semana pasada hablamos sobre la regla de oro. ¿Recuerdas? Que habla sobre el ser justos en cuanto a cómo debemos ser o cómo debemos tratar a nuestros enemigos, cuál es la medida. Y vimos que realmente la medida no es tratarlos en términos de el sentimiento. Nunca se trata al prójimo en términos de sentimiento. No solamente a los enemigos, sino tampoco a aquellos que amamos, sino les tratamos siempre en términos de la ley de Dios. Y vimos cómo también en Mateo, Jesús en este sermón, él habla acerca de esto diciendo que Dios es justo para con todos, que Él trata con justicia a los malvados, así también como a los justos. Hace salir el sol para ambos, Él hace que llueva para ambos, ¿sí? Entonces, vemos que Dios no trata en términos de sentimientos, sino en base a su ley. Ahora, esto que acabamos de leer, esta porción, contiene una de las frases que tanto cristianos como no cristianos usamos de una manera equivocada, que es la de no juzgues. No sé si han escuchado alguna vez a alguien que ha dicho no juzgues, no podemos juzgar, ¿sí? Y esta frase justamente está tomada de este pasaje. Y se tiene cierto temor a la palabra juzgar dentro del cristianismo, ¿sí? No es como que bien visto que una persona juzgue porque inmediatamente lo toman como un legalista, lo toman como un fariseo, mira, está juzgándome, y no, porque no podemos juzgar como cristianos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿la Biblia realmente nos manda a no juzgar? No, sería absurdo tomar este pasaje como un mandato generalizado, ¿verdad? De no juzguen en ningún caso. Tienen prohibido juzgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos invita a emitir juicios. Fíjate lo que dice Levítico 19, versículo 15. Levítico 19, verso 15, dice: No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Y escucha ahí, dice: con justicia juzgarás al prójimo. Entonces, ¿es una invitación a no juzgar? No, al contrario, es juzga con justicia. Juan 7, versículo 24, fíjate lo que dice. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otro pasaje que nos está diciendo que no juzguemos, no, sino nos está diciendo no juzgues según las apariencias, juzga con justo juicio. Entonces es otro pasaje que refuerza el hecho de que hay que juzgar. Primera de Corintios 6, 1 al 6. Fíjate lo que dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro,
ir a juicio delante de los injustos, sino delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienes juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun otro? ¿O uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje? Nos está hablando de qué juicios, de juicios dentro de la iglesia. Fíjate lo que está diciendo. Dice, ¿qué no sabes que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué no sabes que incluso vas a juzgar a los ángeles? Entonces, está hablando de una realidad. ¿Cuál es la realidad? El juicio es inevitable. Es tan inevitable que está diciendo aquí Pablo, a manera de reproche a la iglesia, le está diciendo, ¿cómo osan ustedes ir a juicio con los incrédulos? O sea, el juicio es inevitable. Ustedes tienen la norma perfecta de justicia, que es la ley de Dios, y deciden ir con los incrédulos a juzgar. Entonces podemos entender con estos pasajes solamente que la Biblia no es de que no te mande a juzgar. Jesús no está diciendo esto aquí. Aquí lo que Jesús quiere decir es, no juzgues poniéndote tú como el estándar de juicio. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero cuando digo que no debemos ponernos nosotros como el estándar de juicio? Como si nuestra opinión, nuestras experiencias fueran la norma por la cual debemos emitir juicio hacia los hermanos. Es muy fácil, ¿no? Decir, ay, mira, es que tal familia no está criando bien a sus hijos, ¿sí? Porque no, como me fue a mí, como a mí me criaron, como esa es la manera correcta. Entonces, en base a mi experiencia, yo juzgo a las demás familias si están educando o no están educando bien a sus hijos, ¿sí? Entonces, en base a lo que yo opino, como yo sé, como yo opino esto, como yo tengo esta experiencia, pues eso se vuelve la norma para juzgar a los demás, ¿sí? Es que yo ya tengo tanta experiencia en esto. Entonces, o la experiencia me ha dicho a mí que esto pasa, y así es, entonces te juzgo en base a mi experiencia. Eso es ponernos como el estándar de juicio. Ahora, es inevitable juzgar, lo mencioné. O sea, aquel que te dice no juzgues, ya está emitiendo un juicio. Entonces, no es posible el no juzgar. Todas las cosas las evaluamos. Siempre estamos juzgando. Les he mencionado, desde el momento que abres los ojos en la mañana, ya estás ante un dilema. ¿Me levanto o me espero otros 5 minutos, otros 10 minutos? Juzgas, ¿sí? Y no sé si te pasa, pero sí evalúas. A ver, si tengo que ir, hoy no tengo que llegar tan temprano. Y todos estos pensamientos te pasan en la cabeza. Entonces estás haciendo una evaluación. Si es que te quedas dormido más tiempo o si es que te apuras, ¿sí? Cuando estás haciendo el súper, por ejemplo, emites juicios, ¿no? Me llevo esto otro, que está más barato, Son juicios realmente los que siempre estamos emitiendo en todo momento. Entonces, no es posible decir, no podemos juzgar, porque siempre estamos emitiendo juicios. Entonces, el enfoque de Jesús en este pasaje es el de no juzgar según nuestros propios estándares. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, hay que quedar muy claros. No es no juzgues, sino juzga, pero juzga correctamente. Ahora, la ley bíblica requiere jueces. La iglesia, por ejemplo, requiere disciplina. Para que una iglesia sea iglesia, necesita ¿qué? Aplicar la disciplina. Entonces es necesario juzgar. ¿Cómo podríamos aplicar la disciplina en la iglesia si no juzgamos? Es más, Dios juzga.
Así que de entrada hay que quitar ya de nuestra cabeza esa idea de que no debemos juzgar. Mejor aprendamos a juzgar con rectitud, porque eso es justo. Eso es lo que nos manda la Escritura, juzgar correctamente. ¿Ok? Ahora, en verso 37, Jesús usa la frase, no condenéis, ¿sí? Y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y es muy interesante porque esto nos va a dar luz a lo que quiere decir Jesús, ¿sí? Él está animando a su audiencia, a aquellos que le están escuchando este sermón, les está animando a juzgar correctamente. Fíjate, ¿qué implica el condenar? ¿Sí? El condenar, por eso Jesús dice, no condenéis, porque el condenar, ¿sí? Lo que implica es que nos hemos puesto como jueces supremos. Condenar implica o significa emitir una resolución final. Ajá. Una resolución final, ¿quién la emite? La emite un juez. Si te fijas en el sistema judicial o de justicia, siempre hay diferentes cortes de apelaciones. Puedes llegar a una corte, no estás conforme con la resolución, puedes apelar a una instancia mayor y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo en México, a la Corte Suprema, ¿no? Entonces en la Corte Suprema tú te encuentras con el juez último, ¿verdad? Lo que ese juez emita, tú ya no lo puedes debatir, ya no puedes decir, no, voy a apelar. Bueno, podrías ir a una instancia internacional todavía, ¿sí? Pero siempre va a haber, ¿qué? Un límite, un juez último. Entonces, aquel que condena se está poniendo a sí mismo como el juez último, como la autoridad última. Y Dios es el único capaz de emitir un juicio final, no nosotros. Aquel que condena se hace a sí mismo un juez último. ¿Sí? O sea, cuando Jesús prohíbe condenar, no solamente te está diciendo que no estás en capacidad de emitir juicios finales, sino que nuestros juicios siempre están también sujetos. Fíjate, él hablaba ahorita de las diferentes instancias donde tú puedes ir y apelar una resolución, ¿sí? No estoy conforme con esta resolución, puedo apelar a un juzgado mayor, ¿sí? Pero este hecho de que haya ciertas o distintas cortes de apelación, ¿de qué te habla? Te habla de que todas las que están subordinadas, ¿sí? Están sujetas a la que está arriba, ¿sí? O sea, no es de que esta corte primera en la que tú no estás de acuerdo pueda decir, pues yo no le voy a hacer caso a la Corte Suprema, por ejemplo. No, sino que se infiere que esta corte está sujeta a la autoridad de la Corte Superior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Primeramente, no condenes porque, número uno, no estás en capacidad de hacerlo, no eres un juez último. El querer hacerlo es creerte Dios. Y segundo, tus juicios, al no ser el juez último, siempre están sujetos a Dios. O sea, con esto decimos que nuestros juicios son derivados, nunca son autónomos. O sea, nunca puedes emitir un juicio en base a lo que tú crees o piensas. Siempre deben de estar sujetos a lo que Dios ha hablado, a su ley. Ahora, esto nos enseña que nuestros juicios siempre van a estar sujetos a una norma o a una ley ajena a nosotros mismos, que es la ley de Dios, ¿sí? Levítico 19:15, que fue lo que leímos, ¿qué es lo que dice? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? A ver, nos está diciendo en Levítico que no debemos hacer injusticia, no debes favorecer al pobre, ni complacer al grande, sino que debemos que juzgar con justicia. Ahora la pregunta que surge es esta: ¿cómo sabrías que es justo?
Ajá. Si todos tenemos un estándar distinto de justicia, por ejemplo, en mi experiencia, por ejemplo, vamos a poner esto, si en mi experiencia los pobres siempre están siendo maltratados por los ricos y yo pongo mi experiencia como la norma para juzgar, ¿a quién voy a favorecer? A los pobres, en base a mi experiencia. Pero ¿qué tal un rico que dice, no, es que los pobres siempre te quieren robar, como ven que tienes dinero, siempre están haciendo maldades y siempre buscan la manera de jalar más dinero? Y si el juez es un rico, entonces en base a su experiencia va a decir que los pobres son los que merecen que se les aplique, por ejemplo, la justicia, ¿no? Entonces no podemos juzgar de esa manera. La justicia en este caso se volvería subjetiva, dependiendo de lo que cada uno piense o crea. Ahora, la ley de Dios, por el contrario, es la norma trascendente. ¿Qué quiere decir que es trascendente? La ley de Dios, al ser trascendente, lo que dice es que está más allá del tiempo, está más allá del espacio, ¿sí? Está más allá de nosotros mismos. O sea, ¿qué queremos decir cuando decimos que la ley de Dios es trascendente, que está más allá de todos nosotros? Queremos decir que la ley de Dios, ¿sí? Por ejemplo, al no estar sujeta al tiempo, fíjate, la ley de Dios no es moda, no va cambiando según la cultura, sino la ley de Dios al estar fuera de nosotros nunca cambia, es inmutable. No está sujeta a las modas, no está sujeta a ser alterada por lo que dice la gente, porque ya ha cambiado el pensar de la gente. Entonces lo que antes era un crimen, pues ahora ya no es crimen. No, la ley de Dios al ser trascendente no cambia. Una ley debe de tener estas características, debe ser trascendente para poder ser justa. Por ejemplo, podemos ver las leyes de los hombres, las leyes en México, y tú puedes darte cuenta cómo a cada rato están cambiando. Hay modificaciones. ¿Por qué hay modificaciones? Porque se van ajustando a factores externos, a convenciones, se van modificando de acuerdo a lo que conviene según en ese tiempo a la sociedad o que conviene a los políticos, ¿sí? A lo que está pasando en el mundo, o que si tal o tal país ya cambiaron sus leyes, pues nosotros tenemos que modificarlas si es que queremos estar a la vanguardia o queremos estar a la par de esas naciones. Eso es lo que hacen las leyes de los hombres. Pero la ley de Dios, al ser trascendente, al estar fuera de nosotros, ¿sí? No está sujeta a esto. Fíjate, y continúa diciendo Jesús, perdonad y seréis perdonados. Entonces, primero nos dice, no condenen, ¿verdad? Porque vas a ser condenado. O sea, si tú te pones como juez, ¿sí? Te estás condenando a ti mismo. Pero ahora va con la parte de dice, perdonad y seréis perdonados. Ahora, el perdón en el hombre tiene esta característica también, de que el perdón está sujeto a Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos también ser los perdonadores últimos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú no puedes perdonar los pecados de una persona, ¿sí? La Iglesia Católica, por ejemplo, practica esto, ¿verdad? Te perdono, ¿no? Tal vez estos intermediarios, los sacerdotes, fungen como que pueden perdonar, pero no es así. En la Biblia no se habla de nada parecido a eso. No podemos perdonar los pecados de nadie. Entonces, Jesús se refiere aquí a que tenemos la capacidad de perdonar, ¿sí? Pero no a cualquiera. Por ejemplo, que alguien venga con un ministro y diga, pues es que yo hice, por ejemplo, yo pequé en contra de mi hermano, como normalmente se da en las confesiones, ¿verdad? Pues yo me vengo a confesar porque yo pequé en contra de
mis padres, en contra de mis hermanos. Ah, ok, pues te dan una penitencia, ¿no? Pero fíjate que eso es impersonal. ¿A qué me refiero? Porque el perdón, ¿sí?, es algo que podemos dar solamente a aquellos que nos han ofendido. Por ejemplo, yo no puedo perdonar a alguien que no me ha ofendido, ¿sí? O sea, no puede llegar alguien y decir, oye, es que necesito perdón porque pequé en contra de mi esposa o porque pequé en contra de mis padres. Ah, te perdono, ¿no? Hazte esta penitencia y estás perdonado. No puedo hacer eso porque no fui el ofendido. Solamente el ofendido es el que puede otorgar el perdón. Uh-huh. Esto se le llama los derechos de la víctima, ¿sí? Ese es un concepto interesante. En la ley bíblica existen los derechos de la víctima. O sea, solo la víctima tiene derecho a perdonar. La víctima, en este caso, actúa como un representante legal de Dios. Uh-huh. Recordemos que cuando un hombre ofende a otro hombre, está ofendiendo primeramente a Dios, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo le robo a una persona, realmente le estoy robando a Dios. Si yo estoy ofendiendo, dando un falso testimonio en contra de alguien, yo estoy ofendiendo a Dios, ¿sí? Si yo mato a alguien, es porque mi intento realmente es matar a Dios. Ajá. Lo mencionaba hace unos días, por ejemplo, con el caso de Caín y Abel. ¿Por qué Caín mata a su hermano? ¿Por celos? ¿Por enojo? Pero realmente los celos y el enojo era hacia Dios. Y en segundo lugar hacia su hermano. Entonces la manera de poder golpear a Dios, la manera de poder ofender a Dios, como no podemos hacerlo directamente, ¿qué hacemos? Lo hacemos a través de alguien que es un portador de su imagen. No sé si has visto de repente ahí en la televisión, en las películas, cuando alguien está muy enojado con una persona y ve su foto, ay, le pega, ¿no? Y la tira o la quema. Es en ese mismo sentido. O sea, realmente tu enojo es contra la persona, ¿verdad? Pero tomas algo que representa a esa persona y lo destruyes o lo golpeas. Es lo mismo que sucede. Entonces, cuando alguien está siendo ofendido, está actuando como un representante legal de Dios en la tierra. O sea, en este caso, el ofendido tiene el derecho de perdonar al ofensor. Ahora, como mencioné, este perdón es derivado. O sea, tampoco es, pues te perdono porque pues, yo tengo el derecho y Dios no se puede meter, entonces yo te perdono. No, sino que el perdón también tiene límites y condiciones. Ahora, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, de adulterio, ¿qué sucede? En el caso de adulterio, Dios, ¿sí?, otorga el derecho de víctima a la persona. Ahora, el perdón, en este caso, digamos que hubo adulterio, en este caso, el ofendido o la parte ofendida puede otorgar perdón, pero no es un perdón sentimental, sino es un perdón judicial. ¿A qué me refiero? Que no se perdona en base a los sentimientos. Porque si fuera en base a los sentimientos, pues rara vez habría perdón. Uh-huh. Sino que el perdón siempre es en términos judiciales. Ahora, recordemos, tomando este ejemplo del adulterio, que el adulterio conlleva ¿qué? Pena de muerte. Su condena es la pena de muerte. Sin embargo, el perdón aquí es permitido. Y no solamente, fíjate, se perdona la vida, porque ¿quién iba a la pena de muerte? Pues las dos personas, ¿verdad?, que cometieron el adulterio. Pero en este caso, si la parte ofendida otorga el perdón, no solamente lo otorga a una parte, sino lo tiene que otorgar a las dos personas. ¿Sí? No puedo decir, bueno, perdono a mi esposo o a mi esposa, pero a su amante no, a ella sí que sufra la pena de muerte. No puede ser así. ¿Sí?
El ofendido puede otorgar el perdón porque Dios le ha dado el derecho a hacerlo. Entonces, tiene límites. Ahora, en el caso del adulterio, ambas partes ofendieron a una persona. Así que la cancelación de la deuda o el perdón debe de ir en ambas direcciones, porque ambos ofendieron, ¿sí? Porque el perdón se mueve en términos judiciales. El perdón de una deuda, por ejemplo, una deuda económica, significa la cancelación de la misma. Por ejemplo, si tú le cancelas la deuda que alguien tiene contigo, no tienes ya el derecho de estarle reprochando tiempo después. Pero acuérdate que tú me quedaste a deber tanto dinero. No, cuando tú lo perdonas, queda cancelada esa deuda. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor con nosotros? Nos cancela la deuda que tenemos, ¿verdad? Y Él no anda diciendo, pero acuérdate que tú eras bien maloso. Acuérdate que tú todo lo que hacías, y acuérdate, y no te acuerdas, no hace eso, sino que dice que nuestros pecados los convierte blancos como la nieve. Él perdona nuestras iniquidades, Él cancela nuestra deuda. Entonces, es en términos judiciales. Ahora, tiene límites y condiciones este perdón. Por ejemplo, en los casos como el asesinato, el secuestro, la ley es clara. ¿Cuál es la condena para el secuestro y el asesinato? Pena de muerte también. De hecho, hay una palabra que ocupa la ley de Dios que dice, muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya no hay derecho para la víctima. Aquí la víctima se dice, perdóname, pero tienes un límite en cuanto al perdón. En caso de secuestro, en caso de homicidio, Dios demanda pena de muerte sí o sí. Ha sucedido, por ejemplo, en la historia donde un asesino mata, por ejemplo, a un familiar o al hijo de una pareja, y la pareja resulta ser cristiana, y muchas veces esta pareja va a la cárcel y perdona al ofensor. ¿Sí? Le dice, te perdonamos, pero la sanción civil sigue. No porque la familia perdone, bueno, ya se salvó de la pena de muerte. No. Lo mismo, Dios puede perdonar a un asesino, pero seguir todavía el curso de la pena de muerte. Entonces, en este caso, vemos que nuestro perdón está limitado. Número 1, a los que nos ofenden solamente. Número 2, está limitado a que debe ser en términos judiciales, o sea, en términos de la ley de Dios, no de sentimientos. Y número 3, hay casos donde mis derechos de la víctima tienen un límite. Por ejemplo, en un caso de asesinato yo no puedo decir, te perdono ya. No sufres la consecuencia del asesinato. No, hay casos donde Dios dice, esto me lo reservo yo. Esta sanción yo me la reservo. Tu derecho de la víctima queda con un límite y yo doy retribución. Ahora, siguiente, versículo 38. Fíjate, cambia un poco y dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, este pasaje es una aplicación de lo que leímos de la ley del talión, la que leímos la semana pasada, del ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir? En este caso, el dar algo, ¿sí?, está sujeto al mismo principio de la ley del talión, ¿sí? Si tú das, vas a recibir. Y dice, y buena medida, apretada, remecida y rebosante. Si tú das de esta manera, abundantemente, si tú das, ¿sí?, de esta manera, o sea, con gratitud y basto, así vas a recibir. Ahora, pudieras pensar, bueno, esto es parecido al karma, ¿no? Tú das y regresa, y te regresa.
Muchos hablan de esta manera. Tú da y el universo te lo va a regresar. Pero ¿cuál es la diferencia? El karma enseña que las cosas regresan por una inercia. O sea, tú soltaste y esa misma inercia va a hacer que regrese, ¿no? Y es muy distinto a lo que habla la ley de Dios, porque la palabra de Dios no habla de cuestiones de inercia. Ajá. Bueno, yo di, entonces la naturaleza o el universo solito va a hacer que regrese como un boomerang, ¿no? No, sino que nosotros damos porque es correcto, es pactual. Nosotros damos y Dios nos va a recompensar. Es en términos judiciales, no es en términos de karma o de ley natural, sino es algo que uno da y Dios recompensa, porque es justo, no es místico. Esto nos quiere decir también que nuestras acciones, o sea, el cómo demos, ¿sí?, son medidas. Y son medidas que son pesadas por Dios. ¿Cómo vas a dar tú? ¿Recuerdas? En la semana pasada hablaba sobre, o leíamos, meditábamos sobre el presta sin esperar recibir de regreso. Si alguien tiene necesidad y te pide prestado, ¿sí?, y la necesidad es genuina, préstale. No estés pensando, ay, pero no me va a pagar, híjole, creo que se ve como que no paga y entonces no le voy a dar. Tú da y presta sin esperar recibirlo de regreso. Ajá. Entonces ahí no estás hablando de karma, no estás hablando de te presto porque voy a recibir de vuelta. No, no es así, sino que es te presto porque es correcto, porque es justo y Dios me va a recompensar. Yo estoy seguro de esto. Ajá. Ahora, ¿cómo demos? Dios lo va a aplicar así para nosotros. Si tú estás dando con amor, si tú estás dando vasto, abundantemente, Dios pesa esas acciones. Si tú estás midiendo cómo dar al prójimo, Dios también va a medir cómo va a darte a ti. Entonces, si tú estás dando vasto, estás dando abundantemente, Dios va a pesar eso también y va a decir, te voy a dar también abundantemente. Dios retribuye de acuerdo a nuestras acciones. Entonces, no hay misticismo aquí, sino hay certeza de que Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a nuestras obras. Entonces, si tú estás en capacidad de dar, pues da abundantemente. No esperando recibir, sino teniendo la certeza de que el Señor va a pagar y va a retribuirte de la misma manera. ¿Recuerdan aquella viuda que dio de comer a Elías? Elías no tenía alimento, estaba pasándola mal, ¿sí? Entonces Dios le va a decir, ve con esta viuda. Y él va y le dice, oye, necesito comer, tengo hambre. Y ella dice, pues mira, solo me queda esto poco de harina, un poco de aceite y pues realmente es lo último que me queda. Lo que tenía pensado era prepararlo, comerlo junto con mi hijo y morirnos. Es lo último que me queda. ¿Y qué hace la viuda? Dice, pero te voy a dar. Y Dios bendijo e hizo que abundara el alimento. Entonces, fíjate cómo no es místico, sino es judicial. Tú das, esa viuda, ¿cómo dio? Dio basto. Aunque era poco lo que tenía, lo dio todo. Y Dios retribuyó esa acción. Es por eso que dice, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Es que yo he visto necesidad en el pueblo de Dios, he visto necesidad en la comunidad de la fe, pero he cerrado mis manos a dar. Pues espérate exactamente
lo mismo para ti. ¿Sí? Porque con la medida con la que medís, os volverán a medir. Entonces, si tu mano se ha apretado para no dar, asimismo serás medido y asimismo vas a recibir. Si has actuado con misericordia y has dado, serás tratado de esa manera. Entonces vemos cómo el juicio también es aplicable en este sentido. Santiago 2, 15 al 17 dice, si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y habla de la fe, dice, si, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, ¿de qué aprovecha si tú ves que un hermano tiene frío, está desnudo, necesita alimento, y tú dices, vete, sáciate, caliéntate, pero no les das las cosas necesarias? Es una fe muerta. Cuando está el hermano en necesidad, dice, vamos a orar por ti. ¿Sí? Pero no haces algo para ayudar, pues dices, tienes la capacidad de ayudar, pero no lo haces, pues realmente ¿de qué aprovecha? Fíjate, Jeremías 15:10 dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. O sea, no solamente es tomar en préstamo, sino también no he dado. Entonces Jesús menciona este principio de medida porque así es como funciona su orden social. Él bendice a quienes viven en sus términos y el dar es un aspecto básico de su reino, que es la misericordia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hablamos hoy? Podemos concluir que los juicios son inevitables. Así que nos conviene juzgar correctamente, sabiendo que ¿cuál es la norma? ¿El sentimiento? No, sino la ley de Dios. Y en cuanto al dar, hay que recordar que de la misma manera que tú das, así vas a recibir, exactamente igual. Y podemos escuchar muchos testimonios de gente que dice, yo he dado y mira, nunca me falta y el Señor siempre me da. Porque así funciona. Nunca des esperando recibir. Ese es el principio. Te doy porque yo voy a recibir. Si alguna vez supe de algo así, ¿verdad? Que, pues mira, te voy a dar, ¿no? Te quiero apoyar. Y la otra persona decía, no te preocupes, no, tú guarda tu dinero. Y la otra persona decía, no, insisto, en serio, tómalo porque Dios me va a bendecir. O sea, lo estaba dando casi diciendo, es que si no me bendice Dios. Y no por un corazón recto y justo de querer ayudar. Entonces, meditemos en esto, juzgar es inevitable. Hay que hacerlo según la ley de Dios. Hay límites para esto, así como el perdonar tiene límites. Y el dar tiene que ser con abundancia. Si estás en la posibilidad de darlo, dalo. Toma este ejemplo de la viuda y con Elías. Era lo que tenía y dio. Y no le faltó. ¿Sí? Entonces aquí vemos muchas veces también dónde está Dios en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa? Si yo juzgo y me convierto en un juez último, entonces estoy menospreciando al juez supremo. ¿Sí? Si yo no estoy dando por inseguridad, por temor, también refleja mucho de en qué lugar tengo a Dios. Tal vez creo en Dios, pero tal vez no creo que me vaya a ayudar, tal vez no creo que sea tan poderoso para ayudarme. Entonces refleja mucho de nuestra fe. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque día a día, Señor, podemos aprender cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos conducirnos. Ayúdanos a poder entender esto, a poder aplicarlo en nuestras vidas, reconocer que no podemos levantarnos como jueces
últimos, como jueces supremos, sino que debemos entender que los juicios que emitimos siempre están sujetos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser buenos jueces, ayúdanos, Señor, también a perdonar, a poder reconocer también nuestros límites en cuanto al perdón y a poder dar, Señor, abundantemente, a poder reconocerte como soberano, incluso en este aspecto en el que pues nunca nos va a faltar nada, Señor, que todo viene de tu mano y que si hay necesidad de darlo, Señor, tenemos que ser libres, Señor, y con un corazón agradecido ayudar y tener misericordia, Señor, porque tú nos cuidas y nunca nos vas a desamparar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.